Cumplo el 30, así que lo guardo. Bueno, feliz sábado y feliz año nuevo. Me gustó la historia de Zulma. Después dice que no se anima a predicar, pero la historia estuvo linda. No sé si alguna vez recuerdan, ¿no? Cuando se oraba por ahí, gracias Señor porque todavía nos podemos reunir libremente. No sé si escucharon alguna vez esa parte de alguna oración, ¿no? Y qué lindo que nos podemos juntar, podemos alabar a Dios en sábado. No sé cuánto durará, ojalá no paremos más, pero aprovechemos, ¿no? Estos sábados, estos días que nos podemos reunir en su iglesia para estar unidos, adorando, cantando y estudiando su palabra. Siempre se dice, ¿no? Que por ahí cuando viene Año Nuevo, cuando pasa algo, uno promete cosas, ¿no? En el año que viene me pongo las pilas con el estudio, ¿no? El año que viene voy a entregar, mira, ¿no? Lo que le digo al Larro, el año que viene voy a entregar todos los trabajos a tiempo, así al último no estoy a full. Y llega el otro año y me agarró a full. Pero siempre hacemos promesas, ¿no? Que por ahí a veces cumplimos y otras veces no podemos cumplir y nos vamos olvidando, ¿no? Vamos a estudiar ahora la palabra de Dios. Y por ahí no hacer promesas, ¿no? A Dios, sino más bien creerle a las promesas que tiene Dios para nosotros. Pedro leyó en Marcos 16, 12 y 13 un relato, ¿no? Que cuenta la historia donde Jesús aparece a dos discípulos. Pero si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 24, allí se amplía un poquito más todo este relato. Allí se va a ampliar más el relato de Marcos 16, 12 y 13. ¿A quién no le gusta viajar? Yo creo que a todos nos gusta viajar, ¿no? O más cuando vamos de vacaciones, disfrutar el paisaje. Nos gusta estar ahí. Acá dice se vino en moto con Denise, así que seguramente van a tener cosas para contar y ahí nos estuvieron contando lo de que disfrutaron el viaje, ¿no? Pero a todos nos gusta, creo que nos gusta viajar, ¿no? Siempre que sea grato, ¿no? A veces por ahí no es tan grato, pero la mayoría nos gusta viajar. A mí particularmente me gusta mucho. Y hay veces que uno va con toda la expectativa y otras veces se vuelve por ahí más triste de otra forma, ¿no? O al revés. Conozco, ¿no? Un personaje que tuvo la oportunidad en el 2018 de viajar 2 veces fuera del país, lejos. La primera vez, excelente, ¿no? Fue, disfrutó, hizo cosas allí en un país que no conocía. Y la segunda no fue fue con la misma expectativa como fue la primera vez, pero volvió muy chasqueado. Y la historia, ¿no? Que vamos a leer ahora, en el camino de Emaús, ¿no? Es parecida. Hay un primer viaje, yo le puse las 2 caras del camino de Emaús como título, pero vamos a ver qué enseñanza puede traernos este pasaje para este año, para que podamos poner en práctica, para que lo podamos poner como propósito, no por ahí como promesa, porque por ahí nos desalentamos cuando no cumplimos, pero sí como un pedido para nuestro Dios, ¿no? La primera cara de este viaje, media triste, ¿no? Ya vamos a leer, y ya hay una segunda parte que es totalmente otra, ¿no? Alegre. Es otra historia de este viaje en el camino de Emaús. ¿Quién nos podrá enseñar esta historia, no? Y el contexto donde está metido a esta historia es Lucas 24, que uno puede decir, le podría poner a este capítulo el capítulo de las buenas nuevas, ¿no? El capítulo del Evangelio. Y arranca el capítulo 24 con la resurrección de Jesús. Primer día de la semana, va la mujer a buscar a Jesús y no lo encuentra, ¿no? Y inmediatamente dice, vamos a leer el versículo 13 en adelante, dice, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conocieran.
y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? En la primera parte, ¿no?, de este camino de Emaús, ¿no? Y la primera enseñanza que puede traernos este pasaje es que Jesús es para todos, ¿no? Jesús no hace diferencia. Ya vamos a ver por qué. Para Jesús, vos le importás, yo le importo. No importa el estatus que tengas, no importa si sos líder, si sos pastor, si sos un conocedor de la Biblia o si no sabes nada, recién estás comenzando. Para Jesús son las personas más importantes que tiene en el mundo. Y vamos a desarmar un poquito estos versículos, ¿no? Dice: dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, y nos cuenta, ¿no?, que iban tristes, ¿no? Jesús le preguntó encima: ¿van tristes, no? ¿Por qué van tristes? Arrancaron su camino hacia su aldea, temprano, vamos a decir, porque 60 estadios son aproximadamente entre 11 y 12 kilómetros. Creo que 185 metros, creo que son un estadio, algo así, no me acuerdo bien. Pero en realidad son 11 o 12 kilómetros de caminata. De caminata a pie. No había auto, no había caballo, camello, iban a pie, ¿no? Cansados, tristes, sobre todo tristes en su pensamiento, ¿no? Porque lo que había ocurrido ese fin de semana en esta fiesta de Pascua fue algo peculiar, ¿no? Acá dice que eran dos discípulos, ¿no? Dos seguidores de Jesús, que se preguntaban, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Qué pasó este viernes? ¿Cómo se dejó hacer esto Jesús? Si él era un profeta, si hacía grandes obras, ¿no? ¿Por qué se dejó hacer esto? La esperanza de estos discípulos, ¿no? Yo me imagino tristes por el suelo, ellos esperaban algo más de Jesús y lo vieron allí crucificado, ¿no? Era evidente, ¿no?, que su semblante estaban tristes, ¿no? Y ahí aparece Jesús, ¿no? Jesús sabía lo que ellos sabían, que estaban tristes, ya sabía. Pero también Jesús sabía algo que ellos no sabían, que no tenían razón para estar tristes. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado, ¿no? Pero ellos todavía no lo sabían. ¿Saben que estos dos discípulos no eran famosos? El versículo 18 se nos da un nombre nomás, Cleofás. No eran importantes, no eran de los 12 discípulos, no eran los más cercanos. Sin embargo, a estos hombres simples y medio desconocidos, Jesús se les presentó en el camino. Jesús estuvo allí con ellos. Fue uno de los primeros a quienes se les presentó Jesús. Si nosotros vamos a Mateo 28, del 1 al 10, allí se nos cuenta, ¿no? ¿A quién se le apareció antes? 28, Mateo 28, del 1 al 10, no lo vamos a leer todo, pero allí nos dice a quién se le apareció primero. ¿Alguien me lo puede decir? Si lo encuentra ahí. ¿Yo? No todo, pero si alguien encuentra a quién se le apareció primero. ¿A quién se le apareció? A las mujeres, ¿no? Sí. ¿Eran importantes las mujeres en ese tiempo? ¿Se las consideraba muy importantes a las mujeres en ese tiempo? No. Primero a las mujeres y luego a estos dos hombres que no eran tan famosos, tan importantes, ¿no? Como los discípulos. No fue a Pedro, no fue a Juan, no fue a Santiago, fueron a estas personas, a estos humildes de corazón, ¿no? Si nosotros vamos a Lucas 4, 18 y 19, ese sí lo vamos a leer. Nos muestra también lo que Jesús vino a hacer a la tierra, ¿no? Lucas 4, 18 y 19 dice. Jesús estaba hablando, ¿no? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿A quién se le apareció primero? A los humildes de corazón, a los quebrantados de corazón, a los que quieren estar cerca de Jesús, ¿no? ¿Eran hombres importantes? No. Por eso el primer punto de esta enseñanza del día de hoy es que a Jesús vos le importás. No importa quién sois, pero a Jesús vos le importás, ¿no? Y hay algo lindo, ¿no? Que todavía Jesús se revela a los corazones humildes. Aquí está, lo vemos a Jesús, ¿no? Para el hombre común, si por ahí pensás que Jesús no puede acercarte a vos porque no, decís, a mí, a Darío, seguramente se va a acercar a alguna persona importante, va a estar más cerca de él, algún líder, algún anciano. Jesús va a estar más cerca de estas personas, ¿no? Pero acá el relato nos dice que Jesús se apareció a estos dos discípulos que apenas conocemos el nombre de uno, y en el pasaje anterior nos dice que se apareció a las mujeres, las que por ahí tenían menos importancia para la sociedad. Jesús se le apareció a ellas, ¿no? Para dar las buenas nuevas, para pregonar el año agradable del Señor, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Pensar que Jesús está allí para nosotros, ¿no? Y si hay algo en este año que se debe poner en nuestra cabecita, que nos debe alegrar, que nos debe motivar, que nos debe renovar la esperanza, es que este Jesús, la seguridad de que este Jesús puede estar en tu vida y en mi vida, ¿no? Que no hace diferencias y que es el Señor de los humildes. Que esto nos pueda quedar bien marcado en nuestra cabecita para este año cuando comencemos a hacer nuestras tareas, ¿no? La segunda enseñanza, la segunda aplicación es que lo podamos buscar más en oración. Vamos a leer Lucas 24, 17. Recién lo leímos. Dice, Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis con vosotros, entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Si se fijan bien, ¿quién abrió la conversación? Jesús, ¿no? Ellos venían caminando, hablando entre ellos. Jesús se le asomó, pero ni se percataron que Jesús estaba con él, ¿no? Jesús abrió la conversación. Le preguntó, ¿no? ¿Qué vienen hablando, no? Y ahí más adelante nos dice, ¿sos el único acá que no conoces? Yo me imagino por ahí una sonrisa de Jesús, no media interna. ¿Cómo no voy a conocer lo que está pasando, no? Y ahí podemos notar, ¿no? Que Jesús posiblemente estuvo caminando largo tiempo con ellos en silencio, escuchando lo que conversaban, ¿no? Mientras ellos charlaban de los eventos que habían ocurrido, Jesús anhelaba poder consolarlos. Y Jesús no apareció ahí para aliviar la carga, para dar consuelo, para dar la respuesta que necesitaban, porque ellos venían haciéndose muchas preguntas, venían muy consternados, ¿no? Sin embargo, el paso que dieron no fue buscar a Dios, sino buscar entre ellos, ¿no? Y el primer paso que tenían que haber hecho ellos es orar a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué falta, no? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo fue? Ya el año pasado ya no podemos volver atrás, ¿no? Cuando todo está oscuro, cuando vienen las preocupaciones, cuando viene cómo voy a pagar esto, cómo voy a saldar aquello, cuando no encontrás respuestas a algunas situaciones, ¿no? ¿A quién recurrís? ¿A dónde vas primero? Y por ahí no, como decía al principio, no hagamos promesas, no, este año voy a orar todos los días. Propongámonos estar más cerca de Dios cada día. Eso sí, propongamos nuestro corazón, poder orar más, poder buscarlo más en oración. Porque sí, porque Dios quiere hablarnos a nosotros. Nosotros vemos en este relato, esperó, no le hablaron y Él se acercó, ¿no? Dios quiere que le hablemos, que usemos esta herramienta, la oración, esta conexión inalámbrica que tenemos con el cielo, ¿no? Se dice que la oración debe ser el respirar del cristiano. Escuchaba a ese que tenía un compañero que dice que sube a la moto, se pone el casco y va charlando con Dios, ¿no?
Y qué hermosas son esas charlas. Yo me acuerdo cuando estábamos colportando el año pasado en Misiones, iba en la motito con ellos, con Ángelo, con Johnny, con mi casquito, y charlaba con Dios, ¿no? Dame valor, ayúdame a hablar, que salgan las ventas, que podamos entrar. Y ahí se ha formado un diálogo, ¿no? con Dios, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Que podemos estar en constante oración con Dios, ¿no? La oración es la llave, ¿no? Que puede abrir las puertas del cielo. Y Elena White dice en uno de sus libros que le parece tan extraño que sus hijos, los que nos llamamos el hijo de Dios, no usemos esta herramienta poderosa. En uno de los pasajes dice el Señor, ¿no? Que si nosotros pudiéramos orar, si nosotros usáramos esta herramienta, ¿qué no nos daría, no? Y cuánto más, dice, nos daría el Espíritu Santo. Y poder aferrarnos a estas promesas de Dios, ¿no? Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Una promesa para nosotros. Versículos 28 y 29. Miren. Dice: llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ya habían llegado a la aldea, ya se estaba haciendo de noche. Jesús, vamos a decir que también fue un buen actor, ¿no? Hizo como que seguía de largo, pero ellos le pidieron que se quedara. Esta vez no fue Jesús que le dijo: yo me quedo. Esta vez los discípulos le dijeron: quédate con nosotros. Se quedaron, ¿no? Se habrán quedado con ganas de seguirlo escuchando, se habrán quedado con ganas de esa compañía. Jesús no obliga a nadie, ¿no? A que esté con él. Si yo no quiero estar con él, la decisión es mía, ¿no? Jesús no me va a obligar a que yo pase tiempo con él. Él está disponible, sí, lo vimos recién en el primer punto, ¿no? Él está para todos nosotros. Pero no obliga a que nadie, si no sea por decisión propia, esté con él. No, él no nos va a obligar. Cuando aparece en nuestras vidas, está deseoso que podamos estar con él. Cuando Jesús aparece en nuestras vidas, él está deseoso que esté con nosotros. Pero somos nosotros también que tenemos que buscar, ¿no? ¿Estamos invitando a Jesús a que esté en nuestra vida? ¿Será que este año hay cosas para cambiar? Que podemos proponernos, buscarlo un poquito más en oración. Saben que hay un libro, Camino a Cristo, página 70, una cita que conocemos mucho, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho también. Dice así: conságrate a Dios todas las mañanas, haz esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Y agrega, ¿no? Este es un asunto diario, cada mañana. Esto está en la página 70, ¿no? Saben que recién le conté, ¿no? Que hubo alguien que hizo un viaje 2 veces al mismo lugar. La primera vez le fue bien y la segunda no tan bien, ¿no? Saben que en 2018 con Rocío tuvimos la posibilidad de, gracias a Dios, de viajar a Estados Unidos para venir a la villa a estudiar. Allí fuimos a trabajar, pude juntar algo de dinero, nos vinimos a estudiar a la villa, ¿no? Pero a mitad de año se nos terminaron los recursos. Y la salida más fácil para mí era, bueno, colportar no me animaba, estaba inseguro. No oré para ver qué tenía que hacer. Lo más seguro era, bueno, ya fuimos en el verano, vuelvo, trabajo un mes y tenemos para el resto del año, ¿no? Así que me fui, se salió el viaje. Obviamente la oración que hice: acompáñame, Señor, para allá, pero no oré como uno tiene que orar, ¿no? Si es tu voluntad. Y cuando llegué allá, era como le dije recién, ¿no? 2 caras de un viaje, ¿no? Para Estados Unidos con toda la expectativa, trabajar,
traemos, no teníamos ya nada, ya no habíamos quedado sin recursos para seguir estudiando, incluso para seguir pagando otras cosas. Llego al aeropuerto allá en Estados Unidos, me llaman por otro lugarcito y me dicen que me tenía que volver, que estaba deportado. Así que imagínense, ¿no?, la situación. Con todas las expectativas de traer dinero para seguir estudiando, se quedaron estancadas ahí. Tal vez si hubiera orado hubiera ido igual y hubiera pasado otra cosa o no, pero lo que yo sé es que no busqué la voluntad de Dios, busqué mi voluntad, busqué hacer lo más fácil, no busqué orar, no busqué pedirle todos los días a Dios si esta era la voluntad de Él. Saben que si estos discípulos no hubieran insistido en que Jesús se quede, jamás hubieran sabido que la persona que caminó tanto tiempo con ellos era el Señor resucitado. Y hago unas preguntas, ¿no? ¿Hace cuánto, no, que estás orando por algo o por alguien, algún trabajo, alguna situación familiar? Yo, de que me bauticé, estoy orando por mi familia, ¿no? Mi papá y mis dos hermanos no van a la iglesia, no practican, pero esa es mi oración constante, ¿no? Que se entreguen, que puedan aprender, estudiar, ¿no? Y esa es mi oración, ¿no? Hay otras más, ¿no? Pero me quedo con esto, ¿no? Si no insistimos, si no buscamos, a lo mejor por ahí ya te cansaste y dejaste de orar por algo, o no estás viendo que Dios te está respondiendo, te va a responder como querés y dejas de orar, ¿no? Eso no pasa mucho. O tal vez como me pasó a mí, ni siquiera estás buscando la voluntad de Dios. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de insistir, de pedirle a Dios. Tal vez, si nunca nos cansamos de pedir, si alguna vez nos cansamos, nunca vamos a recibir lo que el Señor quiere darnos, ¿no? Dice, mira, una cita: gustosamente Jesús entrará al hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo cuando insistimos en que Dios entre en nuestra vida. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar, voy a comer con él y voy a cenar con él. Otra promesa para nosotros, ¿no? Aferrarnos a las promesas. Invitémoslos a Jesús y que este año podamos proponernos estar más en comunión con Él. Es el tercer puntito, que lo podamos buscar en la Biblia, en su palabra. Versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hay un versículo que a mí se me quedó cuando iba a otra iglesia de chico, ¿no? Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay una versión que me gusta, ¿no? Que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios, ¿no? Cuando estamos confundidos, cuando no tenemos respuestas, cuando no hay consuelo, o cuando queremos conocer a nuestro Señor más, acá apareció Jesús y nos muestra dónde buscar. Las respuestas las tenemos que buscar en la oración, pero también en su palabra. El versículo 27 dice: comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, le mostraba en las escrituras quién era él. ¿Se imaginan? No sé si se acuerdan quién le enseñó a estudiar la Biblia, quién fue su maestro. Yo tuve varios, ¿no?, que me dieron la fe de Jesús, ¿no? Era medio duro, pero me acuerdo del último, ¿no? Ese sí me acuerdo. Pero acá vemos, ¿no?, que Jesús empezó a enseñarle lo que sin duda habrá sido el mejor estudio de la Biblia que alguien pudo haber tenido, ¿no? Jesús enseñándole la Biblia a dos discípulos, ¿no?, pasando por todos los pasajes. Él le dijo quién era él, quién era el Mesías. La semilla de la mujer, cuyo calcañar había sido herido, la bendición de Abraham para todas las naciones, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el hombre que luchó con Jacob, el león de la tribu de Judá,
y podemos seguir y seguir. Seguramente Jesús iba allí, ¿no? El Salvador sufriente, del Salmo 22, el buen pastor del Salmo 23, la sabiduría de Proverbios y el amante esposo de Cantar de los Cantares de Salomón, el Salvador descrito en los profetas y el siervo sufriente de Isaías 53, el Mesías príncipe de Daniel, que establecería un reino que nunca terminaría. Y sin duda no fueron estos pasajes, estos textos que Jesús seguramente le fue mostrando para comprobar algo, ¿no? Una selección de pasajes para comprobar algo, ¿no? Sino más bien consistía en mostrar que a lo largo del Antiguo Testamento existe un propósito divino consistente, y un propósito que al final debe significar la cruz, ¿no? El Cordero inmolado. Todas las Escrituras nos llevan a Jesús. Jesús no le hizo ni un milagro, no le mostró ni una visión, no le mostró dibujos en 3D para que comprendieran, ¿no? Lo que Jesús quería era que su fe esté basada en su palabra, en la Biblia. Juan 20:31 nos dice algo, mire. 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? ¿Dónde estás buscando la respuesta, no? ¿En qué estás basando tu fe? ¿En lo que otros te dicen? ¿En lo que escuchás? ¿En lo que estás viendo por ahí por YouTube, por internet? Que por cierto, ¿no? Hay excelentes materiales, ¿no? Cuando uno elige, ¿no? Pero no hay nada comparado con el estudio personal de la Biblia. ¿Saben que en Hechos 17:11 hay un grupo ahí, los bereanos? ¿Qué hacían los bereanos? Escuchaban la palabra, veían que le estaban estudiando, pero iban a sus casas y ¿qué hacían? Verificaban en la Biblia si era así como les decían, ¿no? Así que un propósito para este año que comienza, poder basar nuestra fe en su palabra, poder leerla, poder meditar en ella, ¿no? Dice exactamente, ¿no? Saben que acá en el versículo 27, ¿no? Donde dice, les declaraba en todas las Escrituras. Describía, ¿no? Cómo Jesús les enseñaba la palabra a ellos. Y la idea esta de declarar no es la que por ahí conocemos, ¿no? Yo declaro esto, yo declaro lo otro, yo declaro que este año nuevo va a ser de bendición para todos, ¿no? Sino que lo que significaba esta palabra o la idea era simplemente dejar que el texto hable por sí mismo, ¿no? Y exactamente como debemos aprender, pero también como debemos enseñar la palabra de Dios. No manipularla, no quitar ni sacar, ¿no? Que el texto hable por sí mismo. Y esta palabra declaraba en griego es hiermeneo. Y tiene justamente la idea de esto, de apegarse al texto lo más posible, ¿no? Cuando Jesús le explicó estas cosas, lo que hizo Jesús fue apegarse al texto, ¿no? Cuando él le declaraba lo que él decía del Antiguo Testamento de él, era apegarse al texto. No sacó nada, no quitó nada, no inventó nada, no hizo alegorías, no les puso ideas nuevas, ¿no? Sino lo que él hizo fue apegarse al texto. ¿Por qué no apegarnos más a su palabra este año? Proponernos estudiarla más. La iglesia tiene muchas herramientas para esto, ¿no? El Reavivados, escuela sabática, devocionales, hay mucho material, ¿no? Para que nosotros podamos tener una comunión más cercana con Él. Y para Jesús, ¿no? Era toda su palabra, todo le enseñó. ¿Era importante para Jesús el Antiguo Testamento? Era importante, ¿no? Saben que en Lucas 16:31 dice, si no oyen a Moisés y a sus profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. ¿Era importante para Jesús el Antiguo Testamento? Era importante. Muchos dicen por ahí ahora que el Antiguo Testamento ya pasó, no sirve, ¿no?
que quedó todo abolido, que no sirve más. Sin embargo, Jesús se revela tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Toda su palabra, ¿no? Y estaría lindo, ¿no? Que, como dice en el versículo aquí 32, ¿no? Cada vez que nosotros podamos ir a su palabra, que pueda arder en nuestros corazones, ¿sí? Esta llama, ¿no? Cada vez que abramos su palabra, que arda en nuestros corazones esta llama. Y lo último, ¿no? La última parte de este viaje. La primera parte fue una cara triste y ahora empieza una cara mejor. Y el cuarto punto para esta mañana es compartir a Jesús. Versículo 33. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. El versículo 35 dice: entonces ellos contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Siguieron conversando estos muchachos? ¿Siguieron lamentándose de lo que había pasado? ¿Qué dice el texto, no? Levantándose en esa misma hora. Y si nosotros vamos más para atrás, cuando lo invitaron a quedarse a Jesús, el día ya estaba declinando. Así que imagínense qué hora era ya. El mensaje que tenía era muy importante y no esperaron hasta el otro día, hasta que se calmen las aguas en Jerusalén, para ir y anunciar que Jesús estaba vivo, que Jesús resucitó, que Jesús estaba vivo. Inmediatamente partieron para Jerusalén. Nuevamente ese camino de noche. Saben que Elena de White relata este camino, este episodio, ¿no? Con todos los peligros que había, con poca vista, con caminos feos, ¿no? Se caían, dice, se levantaban y seguían, porque tenían un mensaje que llevar. Y cuando Jesús llega a nuestras vidas, obviamente nada es igual, ¿no? Necesitamos también compartir este mensaje. No es diferente del que tenían estos hombres, ¿no? Aún agrega un poquito más. El mensaje que tenemos nosotros es que Jesús está vivo y que está por venir. Y que Jesús no quiere que nadie se quede en esta tierra, ¿no? Sino que quiere que todos estén con Él. Seguramente en el camino, en este camino que llevamos la vida cristiana, como estos discípulos, habrá tropiezo, habrá caída, habrá caminos peligrosos, habrá quien quiera bajarnos, ¿no? Pero lo que sí no podemos dejar es quedarnos en el piso, ¿no? Seguir conversando. Estos no se quedaron conversando de lo que había pasado. ¿Están pasando cosas en el mundo? Sí. ¿Se están evidenciando más que Jesús está más cerca? Sí. Pero como estos discípulos no podemos quedarnos conversando entre nosotros, que las señales están, ¿no? Tenemos un mensaje para dar. Familiares, amigos, conocidos, vecinos. Ahora hay muchas formas de dar el mensaje, ¿no? Pero la más eficaz, ¿cuál es? Persona a persona, ¿no? Contacto a contacto. No hay nada como eso, de dar el mensaje cara a cara, ¿no? Romanos 13:11 dice que el día de nuestra salvación está más cerca que el día en el que creímos. Así que tenemos un mensaje para dar, ¿no? Y como dije recién, ¿no? El camino no va a ser fácil. Y Jesús nos dejó esto dicho, ¿no? Camino a Cristo, página 124. Dice: Jesús no quiere que nos engañemos. Él no nos dice: no temas, no hay peligro en tu camino. Él sabe que hay pruebas y peligros, y nos las ha manifestado abiertamente. Él no ofrece quitar a su pueblo del medio de este mundo de pecado y maldad, sino que le presenta un refugio que nunca falla. Su oración por sus discípulos fue: no ruego que los quite de este mundo, sino que los guarde del mal. En el mundo, dice, tendréis tribulación, pero tener ánimo, tener paz. Yo he vencido al mundo, ¿no? Que podamos compartir este mensaje, sabiendo que va a haber dificultades, ¿no? Y que este año, ¿no? Que podamos proponernos, ¿no? Primero y principal, saber
que Jesús está para todos, ¿no? Jesús está para mí, está para vos, no importa quién seas, ¿no? Jesús te valora. Segundo, que podamos proponernos estar más en comunión con Él a través de la oración y el estudio de su palabra. Y por último, ¿no? Poder compartirlo, Jesús, ¿no? No sé cómo fue tu año pasado, no sé cómo será este año que va a arrancar, ¿no? Y no sé tampoco cómo es tu caminar con Dios en este camino, ¿no? A la Canaán celestial, ¿no? Pero lo que sí sé es que necesitamos estas cosas para seguir avanzando y para que Jesús venga pronto. Y como dije al principio, no prometerle nada a Dios, ¿no? Sino aferrarnos de sus promesas.